para facturar 1 millón, es como, ¿qué tiene que pasar? Por simplificar la foto, ¿no? Como una facturación a lo mejor nos existe cierto número de clientes, pero si tenemos una capacidad y no los podemos asumir, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces son variables que unas influyen en la otra. Y se puede aplicar también a startups, porque básicamente partimos de un triángulo en el que, en función de cómo hagan las cosas, se nos descompensa por un lado, se nos descompensa por otro. ¿Cómo tomamos decisiones? No tiene que ser siempre pensando en la facturación, ¿no? También siempre puede ser pensando en nuestro escenario y dónde queremos ir. Cómo yo me pongo en el menor tiempo posible, en máxima capacidad, sin comprometer la entrega. Bueno, Joel, ¿cómo estás? Otro día más. Aquí estamos. Te pillé de sorpresa casi. No te he avisado de que le di a grabar, ¿eh? Pues, pero ya sabes cuál es la premisa. Cero censura, todo del tirón, aquí no se cambia nada, o sea que sí, Sin miedo y para adelante. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Pues nada, muy contento. Estábamos justo antes de este podcast hablando un ratito de un lanzamiento de los que estamos llevando. Estábamos hablando de las inversiones, de los resultados, de los buenos resultados que van, ¿no? De cosas nuevas, estrategias que siempre probamos novedosas, ¿verdad? Juntos. Así que nada, muy contentos. Un buen día para grabar, un viernes soleado aquí en Miami. Así que me has pillado en un buen día hoy. Oye, pues así da gusto, ¿eh? Porque, oye, día de viernes, ¿no? Ya terminando la semana con la mente fresca, ¿no? Para el topic que traemos hoy. Así que, guay. Pues mira, bueno, por aquí, pues también te doy el parte meteorológico. Por aquí da igual, despejado, soleado, seguro que un poquito menos de calor que allí por Miami, pero guay también. Pues nada, vamos con un episodio más. Como sabéis, la premisa del podcast básicamente es traemos un concepto y sobre ese concepto desarrollamos, ¿vale? Siempre hay, pues eso, esa idea, ese titular y a partir de ahí se genera ese espacio de tertulia. Hoy traemos, y además ahora que más o menos, bueno, la fecha que estamos grabando este podcast, pues lo traigo esto un poco como analogía. Al igual que ahora que esta semana está como el tema cripto, para los que seguís cripto y tal, como hay mucha volatilidad por varios temas también geopolíticos y tal. Entonces, al igual que en cripto existe lo que se llama el trilema, ¿vale? De las blockchain, ¿vale? Donde, pues al final, oye, descentralización, seguridad, escalabilidad, ¿no? Digamos que tiene sus retos, ¿no? Para conseguir esto, para los que os mole cripto, pues seguro que me estáis siguiendo. Para los que no, tampoco es el objeto de este. Pero sí que hemos identificado un concepto que me parece muy interesante y es lo que vamos a... Bueno, luego veremos dónde nos lleva, ¿no? Pero la idea base es hablar de lo que sería el trilema de la escalabilidad aplicado a... Se puede aplicar a agencias de general, pero se puede aplicar también a infoproductos, a expertos y se puede aplicar también a startups, porque básicamente partimos de un triángulo en el que, en función de cómo hagan las cosas, se nos descompensa por un lado, se nos descompensa por otro. Entonces vamos a hablar un poquito de este concepto. Al final, hoy el headline lo he traído yo, entonces al final tengo a José ahí un poco, hostia, a ver por dónde a ver de qué habla. Exacto, no, está muy claro. Además, no solo la situación actual del cripto es un buen ejemplo, ¿no? Sino también, oye, hay una serie en Netflix que es el trilema de los tres cuerpos, ¿no? El dilema de los tres cuerpos, que en realidad son eso, son tres cuerpos que uno influye en otro, ¿no? Y, oye, son cosas que se pueden asimilar mucho a lo que vamos a hablar, ¿no? Pues, oye, cómo una facturación nos exige cierto, bueno, ya vamos a entrar en materia, ¿no? Como una facturación a lo mejor nos existe cierto número de clientes, pero si tenemos una capacidad y no los podemos asumir, ¿qué hacemos, no? Entonces son variables que unas influyen en la otra y que tenemos que tener en cuenta cómo balancear. Lo típico siempre que han dicho, bueno, bonito o barato, elige dos. Bueno, oye, siempre se puede elegir de las tres, ¿no? Pero es verdad que es un balance y que, oye, unas decisiones influyen en las otras áreas. 100%. De hecho, ahora pensando, hemos buscado un ejemplo yéndonos a cripto, pero, por ejemplo, también existe el trilema en la inversión, que al final es pues, rentabilidad, seguridad, liquidez, ¿no? Que al final es un poco lo mismo. Al final es, de nuevo, un trilema donde hay varias patas y tenemos que ir colocándolas. Entonces, por entrar un poquito en materia, ¿cuál sería ese trilema del que estamos hablando, ¿no? Y partimos de la base de lo que has dicho tú, José, ¿no? Al final, el primer vértice, por así decirlo, de este triángulo sería el objetivo que debería marcar siempre, y esto es algo que
si tienes ya un determinado volumen como empresa, pues debes tener a lo mejor un departamento financiero y si no, tú deberías asumir ese rol como emprendedor, ¿no? Pero al final, a principio de año, en la planificación estratégica, tú deberías tener una planificación marcando unos objetivos de facturación y eso luego se va desglosando para abajo. Entonces, digamos que en el primer vértice tenemos facturación objetivo. En otro vértice tenemos la capacidad de vender, porque para poder hacer esa facturación tenemos que vender una cantidad X de producto o servicio. Y luego en el otro vértice lo que tenemos es la capacidad de entrega, que básicamente es, ok, esto que estamos vendiendo aquí podemos entregarlo. Entonces, tenemos el triángulo formado, vamos a meterle mano a ese triángulo porque al final cada arista pues tiene, o cada vértice tiene su chicha, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues mira, yo creo que antes de entrar en uno de los tres en concreto, creo que yo, mi opinión, por ejemplo, y preguntarte la tuya también, es ¿cuál sería más importante para ti? Porque muchas veces, al final, y yo arranco con la mía, muchas veces decimos, oye, pues lo importante para mí es en la facturación o los objetivos, ¿no? Y en base a eso voy a definir todo mi año, ¿no? Vale, puede ser esa la parte importante, pero ¿y si puedes pensar, yo por ejemplo como importancia, oye, si mi capacidad ahora mismo es 10 clientes, pues a lo mejor mi objetivo lo marco desde mi capacidad, que es subir a 15 clientes, ¿no? Y eso influye en mi objetivo, ¿no? En mi facturación final. Entonces, ahí es una importancia muy grande, ¿no? Oye, ¿cómo tomamos decisiones? No tiene que ser siempre pensando en la facturación, ¿no? También siempre puede ser pensando en nuestro escenario y dónde queremos ir, hacerlo a la inversa. Así que bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál es el que tú elegirías, Joel? ¿Cuál crees que es más importante? Pues para mí, como es un trilema, al final, claro, lo puedes ver desde el vértice que quieras. Porque es decir, al final es, digamos que para empezar a tirar del hilo, debemos tirar desde uno de los vértices, ¿no? Entonces, como dices, por ejemplo, si empezamos desde la facturación, vale, imagínate, este año queremos, el año pasado hemos terminado en tanto y este año queremos crecer, pues, no sé, en el mundo startup ya sabemos que la referencia suele ser 2, 3x, luego hay otros que se calientan y quieren crecer 10x y luego si quieres ya entramos un poquito en si eso hasta qué punto pues tiene sentido. Bueno, ya esto es una cuestión más de filosofía, ¿no? Pero pongamos el ejemplo, ¿no? Queremos facturar la cifra que cada uno quiera, 1.000.000, por poner un número redondo, ¿no? Vale, para eso, para facturar 1.000.000, es como, ¿qué tiene que pasar? Por simplificar la foto, ¿no? Luego podemos entrar si tenemos un producto, tenemos varios, ya eso es otra cuestión, ¿no? Pero imaginemos que tenemos un producto, ¿vale? Pues claro, para yo facturar 1.000.000, lo primero que tengo que decir es, vale, ¿cuántos clientes debo tener? ¿Vale? ¿Cuál es mi ticket promedio? Que ya ahí entramos en, sobre todo en servicios, ¿no? Muchas veces ese número no se tiene tan claro. Vale, pues no sé, 2.000, ¿vale? Pues entonces, yo para tener una facturación de 1.000.000, si tengo un ticket promedio de 2.000, necesito 50 clientes de manera recurrente pagando 2.000, porque al final 50 por 2 serían 100, ¿vale? Pues por 12 meses ya tendría 1.000.000, ¿vale? Y ahora vamos al otro lado. ¿Y yo tengo la capacidad de servir 50 clientes de manera recurrente? ¿Sabes? Y entonces, ¿dónde empezamos ya a hacer las acomodaciones? Sí, perfecto. Es cuestión de, entonces, venderlo de manera consistente. No, pues entonces empezamos a jugar, ¿vale? Pero si yo necesito 50 clientes a 2.000 y mi capacidad máxima, que también hay que medirla en muchas, sobre todo cuando hablamos de servicios, agencias, no tienen muy clara cuál es la capacidad de su equipo. Eso es algo que hay que medir. No está medida. Claro, claro. Es tipo cronómetro. Es decir, ¿cuántos clientes necesito? O sea, ¿cuántos clientes puedo atender? ¿Cuál es mi capacidad por equipo, por persona? O sea, es cuestión de medirlo muy bien, pero tenemos el dato, ¿no? Pues son 25. Pues tenemos dos opciones, que es un poco lo que tú has dicho. O aumentamos, duplicamos el ticket promedio o aumentamos la capacidad o una combinación de ambas. Entonces, por eso digo, vamos ahí moviendo. Entonces, claro, ahí es donde empiezan luego los retos para las agencias, ¿no? ¿O qué? Totalmente, ¿no? Bueno, De hecho, acabas de mencionar algo súper importante, que es que muchas veces la decisión más fácil, la decisión que nos quieren vender es, oye, simplemente sube tus precios. Oye, ok, pero eso no es sostenible. Para poder subir los precios, primero hay que aumentar el valor, segundo también hay que aumentar la autoridad, ¿no? Hay que trabajar en, oye, pues un posicionamiento y tal. Oye, es posible, obviamente, claro que sí, ¿no? Pero tenemos que tener igual ese balance y decir, oye, pues, vale, puedo subir mis precios subiendo el valor, pero a lo mejor puedo disminuir el tiempo que le dedico a cada una de estas cosas porque estoy sistematizando, automatizando algunos procesos y los hago de manera repetitiva más rápido y por tanto aumento el margen de ganancia que estoy teniendo por servicio y lo puedo reinvertir en nuevos equipos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad la parte de escalar equipos, sobre todo equipos repetitivos y sistemáticos como muchas agencias,
no digo que es aburrida, pero no es algo que le guste a todo el mundo, ¿no? Y claro, no, es lanzar productos, hacer cosas nuevas, todo eso es muy divertido para muchos, pero en realidad el escalar equipos de una manera pues, continuada, ¿no? Es un proceso y es un trabajo también. Y para mí eso es lo que te permite crear un negocio de verdad. Lo otro, ok, te permite capitalizar, te permite hacer otras cosas, está muy bien también, pero ser capaz de crecer de un equipo de 3 personas a un equipo de 300 personas de manera continuada, predecible, ¿no? Y ser capaz sobre todo de, uno, contratar rápido o tener un proceso de contratación y encontrar personal continuo, ¿no? Y después ser capaces de crear un nuevo equipo para trabajar de la misma manera que el equipo que ya tienes en el menor tiempo posible, eso es una maravilla. Y eso Sí. es verdad que no lo saben hacer todo el mundo. Y eso es un perfil que, oye, hace muchísima falta en todas las agencias, en todas las empresas y que está muy buscado. Oye, si estás escuchando este podcast, si eres un perfil así, escríbenos porque seguro que tenemos un sitio para ti, con nosotros, ¿no? Pero es verdad que son muchas variables que tener en cuenta y que pues muchas veces algunas no son las más divertidas del mundo, ¿no? Pero son las que más sostenibles también son a largo plazo. Absolutamente. Además, empezando un poco por el final, claro, dices, claro, cuando tú eres emprendedor, obviamente hay cosas que te gustan más, otras que te gustan menos. Pero esto en el fondo es como cualquier trabajo. Al final, por un lado está cosas que tendrás que hacer que te gustan más, cosas que tendrás que hacer que te gustan menos, y luego estarán las cosas en las que tú como emprendedor aportarás más valor y en las que aportarás menos. Y al final, a base de una delegación efectiva, pues te quedarás con las que más valor aportas y además, oye, ojalá que además las que más disfrutes, ¿no? Al final las demás, pues las puedes ir delegando. Claro, aquí se abren varios melones porque esto se aplica, hablamos del ejemplo de agencias, pero por ejemplo, gente que vende coaching, mentorías, o sea, excepto, entre comillas, aquellos productos de entrega automática, donde digamos la interacción humana de entrega es muy baja, cualquier producto o servicio que requiere de una entrega de personas está sujeto a esto, excepto que quiera escalar sin control. Y ya empezamos entonces en la descompensación del trilema, porque al final es, igual tengo la capacidad de vender mucho, pero si no soy capaz de absorber esa demanda, por así decirlo, lo que va a suceder es que vas a tener una alta rotación de clientes y también probablemente una alta rotación de personas porque estarás forzando la máquina, estarán en unas altas cargas permanentes, se genera un ambiente de me quemo y entonces tendrás rotación por ambos Y lados. eso pasa muchísimo en todas las agencias. Es uno de los problemas más grandes de las agencias mundialmente, es esa rotación o ese quemarse. Es cierto. Exactamente. Entonces, al final, claro, tienes por ahí un lado. Claro, luego tienes la otra balanza, ¿no? Que es igual, si soy capaz de vender, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que estoy en sobredemanda y no tengo la capacidad de absorberlo. Entonces, ahí es donde dices tú, ¿cómo puedo hacer para ampliar entonces mi capacidad de entrega? Que va mucho en la línea de lo que has dicho, que de hecho nosotros, por ejemplo, bueno, ya lo sabes muy bien además, ¿no? Cómo hemos desarrollado a base de tiempo, porque claro, esto es como todo. Antes te he puesto el ejemplo, ¿no? De que no se apuntara 1.000.000. Pero claro, si ni siquiera has hecho 100.000, o sea, las empresas en general requieren de tiempo para ir acomodando procesos, sistemas, Trabajo. iteraciones, ¿sabes? Es que es así, o sea, no puedes de pronto hacer de 0 a 100, ya tengo todo hipermontado, sistematizado, eso requiere tiempo. Entonces, a base de tiempo, nosotros hemos ido puliendo ese proceso de hiring, ¿no? De contratación semiautomático que nos permite en días tener perfiles contratados y además formados. Y eso es la hostia. Entonces, una manera de crecer es, si tengo mucha demanda, o la voy absorbiendo de manera progresiva según voy pudiendo, o aumento la capacidad. Luego tenemos la contrapartida. Tengo capacidad, pero no soy capaz de vender el número de plazas que... Entonces, ahí es donde tienes que poner el foco en vender más. Entonces, vamos acomodando el trilema, por así decirlo, hasta que lo tenemos equilibrado, porque en el momento que una pata se te descontrola, digamos que entonces toda la operativa está sufriendo. Claro, y esto que acabas de decir último también es súper interesante, porque al final, oye, si tengo la capacidad y tengo los equipos, ¿vale? Pero no sé vender o una agencia no sabe no tiene flujo de leads suficiente, ¿no? Muchas veces, una de las soluciones fáciles que puede ser es, oye, voy a buscar a alguien que me traiga leads, ¿no? O voy a buscar y tener, yo qué sé, referidos y voy a sacar por un equipo de venta, comerciales. Y hay veces que no saben o dicen, no, es que eso me cuesta mucho. Dice, no, pero van a comisión full también, que hay algunos equipos que pueden ir a comisión full, ¿vale? No, pero es que tengo que pagar toda esa comisión. Pero muchacho, tienes un equipo que tiene capacidad,
¿no? En tu coste de adquisición puede estar muy parecido. Primero que no sabes hacer la adquisición, porque si no tendrías el equipo lleno y estarías constantemente trayendo nuevos clientes, ¿no? Pero si no, tu coste de adquisición puede ser muy parecido que externalizarlo a un comercial, ¿no? Empieza a sacar. Y si no se te da bien esa parte de adquirir, bueno, externaliza, ¿no? Y después, eventualmente, cuando digas, oye, esto me está costando mucho, pues a lo mejor es momento de mirar el Excel y decir, vale, voy a empezarlo a montar interno porque ya tengo esa experiencia que he externalizado previamente, ¿no? Pero claro, una de esas cosas es también ese, por el lado de quemar al equipo, sí, es muy grave, ¿no? Pero el otro también. Y eso también pasa en muchas empresas. Muchas agencias y más hoy en día que se están automatizando tantos procesos y que hay muchas cosas que se pueden hacer muy rápido también con inteligencia artificial, ¿no? Que hay personas que están ociosas. Eso es así. Esto es inevitable y yo le he hablado con muchos amigos también de agencias aquí en Estados Unidos y es decir, oye, me doy cuenta de que hay empleados que yo tengo que incluso me he enterado de que han cogido un trabajito, un side project, ¿no? Y dices, claro, es que la capacidad que tienen ha bajado mucho. Entonces tenemos que tener un balance muy bueno ahí en ese flujo de leads y medir de manera muy eficiente en cuánto puedo asumir con este equipo, ¿no? Y tener preparados, pues esa lista de espera de clientes es algo bueno, que siempre es bueno tener un poquito, ¿no? No la lista de overbooking de los aviones que tienen, que es una pesadilla, ¿no? Pero tener siempre un poquito preparados en espera siempre es bueno también. 100%. De hecho, has dicho bueno, muchas cosas interesantes, ¿no? Una de ellas, coste de adquisición. O sea, toda agencia debe tener claro, de algún modo, cuál es su coste de adquisición, ¿no? Normalmente hay unas horquillas, ¿no? Hay que ver a nivel financiero cuál es tu coste de entrega, que es algo que también hay que medir, que mucha gente no sabe, ¿sabes? Al final, y no es complicado de sacar, al final tú entiendes, digamos, en base a la dedicación que un equipo, un proyecto podría dedicar a un cliente, sumas cuál es todo ese coste, dices, okay, horas hombre por precio. Exactamente. Entonces, no es complicado de sacar, por supuesto, pero hay que sacarlo. Y entonces mucha gente aquí ya no tiene ese dato fresco. Entonces, o mucha gente que incluso no toma en cuenta su propio sueldo en el coste hora, ¿no? Porque al final, oye, ¿y cómo lo...? Bueno, hay maneras de calcularlo, ¿no? Divides tu salario entre hora, entre trabajo, entre clientes, lo que sea, ¿no? Pero también lo tienes que tener en cuenta. Absolutamente. Entonces, claro, desde esta premisa, tú dices, ok, sabiendo mi coste de servicio y teniendo en cuenta un poco los datos financieros básicos, ¿cuánto es, digamos, el coste de adquisición que yo puedo pagar por cliente para luego saber a qué precio estoy vendiendo? Entonces, desde ahí hay horquillas, hay agencias que lo máximo, o empresas que lo máximo que se pueden pagar, pues a lo mejor es un 10-15% de adquisición, otras 20%. Por ejemplo, en temas de SaaS, incluso te puedes ir a un 30%, más o menos, ¿no? En base un poco a la estructura que tengas. Pero tienes que tener claro ese número por lo que tú has dicho. Porque si eres capaz, o bien in-house, o bien de externalizar y empezar a generar ese flujo de leads, ¿no? Ahí es donde entonces vas a poder empezar a tener esa predictibilidad que estábamos hablando, ¿no? Si tú eres capaz de servir tantos proyectos, una premisa para ti como dueño de agencia, en este caso, aplicado a agencia, startup, lo que queramos, ¿no? Cada uno luego que se haga su peli, pero básicamente sería cómo yo me pongo en el menor tiempo posible, en máxima capacidad, sin comprometer la entrega, ¿vale? Entonces, al final ahí es, oye, si son 10 clientes, oye, pues si vas a generar tú el flujo de llamadas, a lo mejor necesitas generar 50 llamadas. Exactamente. Eso es. Nosotros al final, y nosotros llegamos hasta el punto de vista de cuántas impresiones necesitas. Oye, si necesito 10 clientes y cierro un 10% de llamadas, necesitas 100 llamadas. Si de las 100 llamadas que tienes has tenido que agendar 200, pues solo se presenta el 50%, pues oye, necesitas 200. Si de 200 agendas solo han hecho clic y vas tirando hacia atrás hasta el número de impresiones. Y luego, ¿cómo consigues esas impresiones? Pues bueno, pues hay muchas maneras, orgánico, pagado, lo que sea, ¿no? Pero ha habido una cosa aquí muy interesante que has mencionado, que es del coste de adquisición, ¿no? Y sobre todo en la recurrencia y la predictibilidad. Porque si ya eres capaz de tener recurrencia, ¿no? Y predeciblemente tienes una media que se quedan contigo 3, 4, 5 meses, ¿no? Ahí es también cuando te puedes permitir subir estos costes de adquisición y decir, oye, ¿y por qué no voy a, si sé que se quedan 5 meses conmigo
oye, podría pagar hasta un mes de coste de adquisición, 2 meses de coste de adquisición, lo que sea, ya depende un poquito del modelo de cada uno, ¿no? Pero eso son cosas que también la predictibilidad y esos negocios aburridos por los que yo abogo muchísimo, que es que, oye, tenemos que tener negocios aburridos, negocios que sepamos prácticamente lo que vamos a facturar y que no sean unas montañas rusas, ¿no? Pues nos permite también ser más competitivos, porque si yo sé exactamente cuánto voy a ganar de media por cliente, me puedo permitir arriesgar mucho más en mi coste de adquisición. Y si puedo pagar más por adquirir un cliente, quiere decir que puedo pagar mayor publicidad. Y si puedo pagar más publicidad que mi competencia no va a poder competir correctamente conmigo, ¿no? Entonces creo que eso de predecibilidad es súper, súper importante y para eso pues todas las variables que se han comentado aquí son cosas que más o menos aburridas hay que trabajar. 100%. De hecho, yo estoy 100% de acuerdo contigo en el hecho de tener negocio, o sea, si negocio aburrido es igual a predictibilidad y escalado vertical, creo que más de uno donde hablamos de negocio aburrido hablaría de sueño, ¿sabes? Una maravilla. Su sueño, ¿sabes? Porque al final, la realidad muchas empresas, me estoy reuniendo con estos dueños de agencia y lo que tú decías, ¿no? Al final, cada uno tiene sus problemas dentro de este trilema, es gracioso, ¿no? Porque unos, por ejemplo, tienen el problema de no tener deal flow suficiente de oportunidades. Otros, todo lo contrario, ¿no? Es como, hostia, tienen muchas oportunidades, pero quieren absorber más de lo que están pudiendo absorber por esa, entre comillas, ansia, ¿no? Hostia, tengo muchas oportunidades, ¿cómo no las voy a aprovechar? ¿No? Entonces, cada uno pero donde quiero llegar es que prácticamente todos, algo que tienen en común es lo que tú decías, que al final es, su crecimiento es, pues eso, una onda donde van esas olas, esa montaña rusa, cuando realmente lo aburrido, que pero a la vez es el sueño de cualquier dueño de agencia, pues es el poder crecer, ¿no? Y el poder escalar. Entonces, eso. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas también que acabas de decir aquí y la razón por la que muchas agencias muchas veces se juntan con otras, ¿no? O hacen merge, es porque si, por ejemplo, yo tengo una agencia y tengo un problema y he batallado durante meses o un año o dos, que le ha pasado a muchísimas agencias, en el deal flow, ¿vale? Pero soy muy bueno en la entrega, en la operación, ¿vale? Oye, que tú te juntes con una agencia que es muy buena en el deal flow es una maravilla, porque juntos si hacéis una buena integración, ¿no? Vais a conseguir tener una agencia muchísimo más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces como agencias, oye, hemos creado nosotros la empresa, no queremos soltar control, no queremos asociarnos, no queremos tal, ¿no? Y hay que estar abierto a oportunidades. Si nosotros sabemos que tenemos un problema en, yo qué sé, en entrega de un servicio concreto, pero tengo un muy buen deal flow de esa parte y tengo una buena oferta de mi ticket, ¿no? Oye, ¿por qué no puedes asociarte? ¿Por qué no te puedes hacer un merge o una acquisition, ¿no? De una agencia que sí sea buena en esa parte? Bueno, muchas veces es porque desconocemos que lo podemos hacer o porque también a lo mejor no tenemos los contactos o no tenemos esos amigos, ese ecosistema de agencias donde podamos trabajar juntos, ¿no? Pero todo eso lo que va a permitir es llegar también más fácil a ese sueño, a esa predictibilidad, ¿no? Que yo pongo siempre el mismo ejemplo. Tú te imaginas que Facebook viene el primer trimestre del año y dice, no, pues a lo mejor este trimestre hago, yo qué sé, no sé si haré 100.000 millones o haré 10 millones. Obviamente no. Sería muy divertido para el inversor que de repente le diga, oye, 10 trillones. Bueno, pero lo que quiere el inversor es algo predecible y algo que sea repetible, ¿no? Y, por ejemplo, si Facebook o cualquier empresa, ¿no? Se equivoca, que cotiza en bolsa, se equivoca en un 4 o 5% de la predicción, oye, eso es un impacto grande en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que parecernos un poquito a toda esa parte. Totalmente. O sea, creo que en ese sentido, bueno, has anticipado incluso otros temas que ya hablaremos, ¿no? De temas de adquisiciones, fusiones, ¿no? Es un tema súper interesante. Estuvimos ahí hace un par de mesecitos en Nashville viendo un montón de cosas sobre este tema súper, súper potentes, algo que a mí también me gusta mucho. Yo te voy a decir algo, ¿quieres que me moje? O sea, ¿quieres que te diga, si tuviera que quedarme con algún escenario dentro de este trilema exactamente, con qué me quedaría? Totalmente. Viendo un poco todo, experiencias propias y también de otros dueños de agencia y, digamos, y también algo que sobre todo también hemos visto en la parte de expertos, ¿no? Gente que al final tenía esos programas de mentorías, ¿no? Donde hay una entrega tal. Creo que
A mí un punto dulce que me gusta apuntar, porque es verdad que es complicado ir como al milímetro, creo que es interesante quedarse ligeramente, muy ligeramente en esa sobredemanda, es decir, sobre el volumen de lead que estás teniendo y la capacidad y radio de cierre que estás teniendo, el estar siempre ligeramente, muy sutil, ¿no? En esa sobredemanda, creo que sería el punto dulce. Porque, digamos, tú tienes la capacidad de ir haciendo esos onboarding, ¿no? De ir entregando a estos clientes, cuentas con un pequeño porcentaje de churn rate que puedas estar teniendo de clientes que se vayan, y eso te está permitiendo jugar al juego de, ok, tengo suficiente capacidad de leads como para cerrar nuevos negocios, más reemplazar a aquellos que obviamente pues al cabo de X tiempo van acabando, sin agobiar al equipo, ¿no? Y que esté en ese efecto de sobretrabajo permanente. Y además eso acomodado con el coste promedio por cliente que estamos buscando para que coincida con la planificación financiera. Ese para mí es el escenario ideal, aunque tengas un poco de sobredemanda. Ese escenario es mucho mejor que estar en lo contrario. Totalmente. Y de hecho, incluso piensa que en este escenario la sobredemanda es lo mismo que por lo que los aviones hacen overbooking. Al final se van a caer, en algún momento se va a caer algún cliente, ¿no? Y esa sobredemanda la tienes justo para ese escenario. Pero otra de las ventajas de este escenario, que es el que tú crees, el que yo creo también, es que ese ritmo te permite optimizar y ser cada vez más escalable, ¿no? Al final, ir trabajando en esa manera te permite tener tiempo para ir construyendo los sistemas y los procesos internos mucho mejor, ¿no? Para que así puedas crear equipos no con tanta prisa y con tanta necesidad. Pues muchas veces, no, es que he cerrado 2 nuevos clientes, tengo que buscar esto, esto y esto. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que meter gente nueva de golpe sin tener esa experiencia o esos sistemas súper definidos, ¿no? Suponen un problema. ¿No? Al final, meter gente nueva es una orden de magnitud adicional que estás teniendo que meter en las variables y en la ecuación. Y bueno, pues yo creo que una de las ventajas adicionales de lo que has contado es eso, es que nos permite construir esos sistemas, esos procesos de una manera sólida, ¿no? Con mejora continua, que creo que es una de las cosas que como agencias, como startups, como empresas, tenemos que tener en cuenta siempre, que la mejora continua es lo que nos va a permitir ser más sólidos y constantes y crecer más rápido en el futuro. Pero rehacer todas las cosas constantemente, no trabajar en mejora continua, no trabajar en procesos iterativos y tal, es un error. Y entiendo que al principio, pues muchos dicen, oye, ¿y para qué voy a hacer eso? Si esto no es... Oye, te vas a arrepentir, ¿no? Si no lo haces, ¿no? Y nosotros en programación, que mi background es programador, hay una cosa que se llama la deuda técnica, que lo tienen todos los proyectos de software y al final, pues bueno, cosas de soluciones rápidas y decir, bueno, ya lo haré más adelante, al final suponen un problema muy grande y cada vez, cuanto más lo vas dejando, pues mayor es el problema. ¿Qué puedo decir? No puedo estar más de acuerdo. Hay un tema que yo creo que nos estamos dejando, pero creo que podemos dejarlo para otro capítulo. Y precisamente viene en cómo resolver un poquito parte de este trilema, ¿no? A nivel capacidad, has hablado antes mucho de equipos también y tal, y es cómo la tecnología nos puede ayudar a aumentar nuestra capacidad, aumentando la eficiencia de los procesos, sistemas, ¿no? Que es un poco todo lo que estás diciendo, que es como la caja que nadie parece que quiere abrir, cuando una de las claves para poder crecer, y yo creo que los dos compartimos esto, para mí el futuro de todo, hablamos de expertos, hablamos de startups, pero más específicamente, y esto es donde creo que el impacto puede estar más relacionado con agencias, porque digamos que es donde normalmente la tecnología brilla por su ausencia, ¿no? En startups es normal, hay mucha innovación, hay mucho margen, ¿no? Al final son productos. Pues, por ejemplo, algo como una agencia, el hecho de involucrar tecnología a los procesos y a empezar a apalancarnos en tecnología para crear parte de los trabajos que hacemos como agencia, empoderando en paralelo al equipo, para que sea el equipo el que se convierta en el supervisor, ¿no? De algunos trabajos que se empiezan a crear con tecnología, creo que es hacia dónde va sin duda el mercado. Y las neoagencias, ¿no? Las agencias que surjan nuevas, sin duda tienen que ir a este escenario o estar abocadas a, no sé si desaparecer, pero como mínimo ser mucho menos competitivas, y eso obviamente en el largo plazo que te saque del mercado.
Totalmente. Y no solo a nivel, es que esa competitividad va a impactar en todo, en la valoración. No van a valorar una empresa que no tenga sistemas, que no tenga automatización. De todas formas, yo estoy muy cansado de todo el mundo también que lo único que quiere es automatizar. Lo único que quiere es automatizar, hacer las cosas. Oye, para automatizar de verdad, antes hay que autohumanizar. Tenemos que sistematizar las tareas que hacen los seres humanos y tenemos que ser capaces de definirlas y podemos entrar en profundidad en un podcast fuerte sobre esto, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de definir esos procesos y ser muy, muy proactivos en ese trabajo para después poder automatizar y escalar de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Y bueno, pues toda esta manera de llevar las agencias es lo que nos va a permitir llegar a esos objetivos y como dices tú, que no se vayan a quedar en el olvido o que no vayan a poder competir, porque es que es así. Las que no lo trabajen no van a poder competir, no van a ser interesantes a la hora de que las compren, porque ¿para qué voy a comprar a yo qué sé, una marca o una agencia que no tiene unos sistemas que pueda integrar a la perfección, que me pueda aprovechar de ese conocimiento, porque pongo en riesgo que si se van el equipo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que he comprado, ¿no? Pero haciendo las cosas bien hechas y con esos sistemas propietarios de cada una de las agencias, el valor es muchísimo más grande. Está claro y acabas de abrir otro melón, ¿no? Que podemos hablar de ello otro día. Primero, el cómo se valora una agencia y qué se tiene que tener en cuenta para conseguir la máxima valoración posible, ¿no? Yo creo que, claro, es un poco lo que has dicho, ¿no? Todo el mundo cuando piensa en tecnología parece que es como, no sé, programar, crear software y tal. Y cuando hablamos precisamente de lo que has dicho, ¿no? De empezar a sistematizar, todo empieza por hacer primeros procesos, que las personas sigan esos procesos, ¿no? Programar personas para luego progresivamente, a base de ese proceso iterativo, ir eso escalándolo hasta que sí empecemos a meter un poquito de tecnología, que a día de hoy es relativamente sencillo. O sea, hoy tenemos un montón de herramientas tecnológicas, no hace falta irse ni a IA ni a programación, que también pues, en un momento dado se puede meter, ¿no? Pero como para comenzar estos procesos. O sea que 100%. Totalmente. Pues, Pues pues oye, José, Joel, muy bien, ¿no? yo creo que hemos cumplido un poquito con el tema. Al final, oye, al final ha salido ahí algunas tipo off topics, ideas, ¿no? Sobre lo que hemos hablado. Pero yo creo que sobre todo a nivel síntesis, pues hemos dejado claro, ¿no? En qué consiste este trilema, ¿no? A la hora de, pues, de tener nuestro negocio, nuestra agencia, ¿no? Aplicable también a otros nichos. Y de algún modo, ¿qué se tiene que tener en cuenta, ¿no? A la hora de manejarlo, ¿no? Ahora, todas las personas que estén escuchando esto, que espero que seáis muchas, ¿no? Y lo que os digo, lo que os decimos en estos primeros episodios, ¿no? Darnos cariño, darnos amor. Estamos Danos esos empezando, ¿sabes? likes, esos subscribe, esos son de mucho para agradecerlos mucho, desde luego. Exactamente. Entonces, sí, no, ahí que cada uno, digamos, que saque la analogía, ¿no? Que se dibuje ese trilema y que piense dónde está, ¿no? Es decir, dónde de ese trilema se encuentra para que desde ahí diga, ok, pues cómo resuelvo, ¿no? Y que empiece a hacer esos ajustes, ¿no? Esas mapas, bueno, esas ¿no? Conexiones de, ok, si estoy aquí, entonces para tener equilibrado el trilema, pues debería entonces, oye, resolver por aquí, por aquí, por aquí. O sea que sí. Total, y esa mejora continua que creo que es la mentalidad que tenemos que tener, no solo en las agencias, empresas, incluso a nivel profesional, creo que a nivel personal igual, ¿no? Al final la mejora continua, mejorar lo que tenemos actualmente, no mirarnos siempre en el espejo, no mirar al vecino y, bueno, podemos mirar al vecino, inspirarnos y decir, oye, vale, qué jardín más verde, déjame ver cómo lo está regando, déjame ver qué tal, pero oye, si el tuyo todavía no está tan verde, pues no vas a tenerlo verde de un día para otro, ¿no? Pero la mejora continua en todos los ámbitos de la vida y del trabajo creo que es en lo que tenemos que apuntar y es lo que nos va a llegar a tener éxito, ¿no? El trabajo es lo que nos permite conseguir la mayoría de resultados siempre en todos los ámbitos. Nada llega de manera fácil. Lo que sí está claro es que si tú tienes un mapa y un camino en el que seguir y unas guías, unas directrices, vas a conseguir llegar más rápido. Totalmente, ¿eh? Por poco se habla, esto no sé si saldrá o no, pero todo el episodio en la cámara dando problemas. Sí, sí, Pero no, como tendrá hemos, que salir. Alguna vez la saldremos ahí. Hoy pone el gato, no signa el gato. Si nos estás viendo que nos patrocine, pues y lo dejamos el logo, ¿verdad? ahí está, pero vamos, como sabéis, esto muy lean, ya está. ¿Hay problema con la cámara? Seguimos. O sea, ya está, no hay más. Fantástico, que se Entonces, vean las cosas de verdad. exactamente. Entonces, oye, José, pues como siempre, un placer compartir aquí entre los dos, pues, joder, ideas y sobre todo, oye, ojalá que la audiencia, insisto, espero que cada vez más darles like, no sé si esto lo estás escuchando a nivel podcast, en YouTube, donde sea,
darnos like, ahí es la manera que tenéis de darnos cariño, ponernos en comentarios qué os ha parecido, de qué os gustaría que hablásemos, sobre todo al principio, pues todas las ideas que nos queráis comentar son súper bienvenidas, bueno, al inicio y después, ¿no? Pero ahora que estamos iniciando, pues ideas frescas nos vienen muy bien. Y nada, nos vemos en el siguiente y espero que con la cámara resuelta. Seguro que sí. Hasta el próximo episodio. Un abrazo a todos. Chao.